Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro. En el video del día de hoy quiero hablarles de dos grandes distracciones para el buscador espiritual avanzado. Específicamente aquella persona que ya ha alcanzado un alto grado espiritual, no porque lo diga la persona misma, sino porque es evidente que frente a otros maestros espirituales le dan el respeto y el honor que esa persona merece, lo reconocen o la reconocen como alguien que tiene un grado espiritual de respeto, de admiración, de aceptación entre los demás maestros espirituales. Esto, por ejemplo, se compara específicamente cuando uno ve, aquí hablo por experiencia, cuando uno ve, por ejemplo, en el mundo judío, igual pasa en el Islam, donde un joven comienza a mostrar en sus estudios de la Torá, en la yeshiva, estudios rabínicos, etcétera, digamos que un nivel avanzado, no solamente de estudios y de los conocimientos de los textos, sino que en su personalidad, en su forma de actuar, su forma de hablar, de comportarse, las enseñanzas originales que pueden venir de él, Hidushim, como decimos nosotros en hebreo. Entonces, otros rabinos, aún de edad avanzada, comienzan a tratarlo con respeto, comienzan a darle lo que llamamos kavod, o sea, una forma de, eh, de trato, de admiración, de respeto, aún siendo joven, porque reconocen en él un joven maestro, por ejemplo. Entonces, este es un ejemplo para que entendamos el punto que quiero resaltar, que básicamente tiene que ver, les decía, como haciendo referencia al maestro espiritual, al buscador espiritual avanzado, vamos a llamarlo así. Buscador espiritual avanzado. Hay dos grandes distracciones que pueden de cierta forma atrasar, impedir o limitar su crecimiento espiritual a un grado mucho más allá de las personas comunes o de los buscadores comunes. Y esto lo escuché de un gran pensador reconocido mundialmente, específicamente aquí en los Estados Unidos, en el mundo de habla inglesa, donde esta persona, que pasó muchísimos años estudiando entre los grandes místicos en el norte de África y en el Medio Oriente, él decía, citando las palabras de otro gran místico, que para el buscador avanzado estos dos obstáculos se van a presentar de dos formas. Una, en la forma de la familia y dos, en la forma de los amigos. ¿Por qué? Porque cuando la persona alcanza un grado espiritual muy, muy elevado, eventualmente su forma de actuar, su forma de comportarse no es para nada igual que las personas comunes. La gente común es, bueno, tienes deseos, salen a divertirse, hay quien tiene, por ejemplo, inclinaciones espirituales y se reúnen entre amigos y tal, pero aún así eso no es misticismo avanzado. Llega un punto para el místico de tal nivel que tiene que apartarse completamente, al menos por cierto tiempo, de lo que es su familia y de lo que son sus amistades. Ya no puede pasar tiempo porque el tiempo que va a dedicar a su desarrollo espiritual se lo estaría dedicando a una familia, se lo estaría dedicando a los amigos. Y eso es lo que llaman el buscador avanzado como unas distracciones. Ahora, esto puede sonar un poco raro, un poco extraño, un poco fuerte para la gente que me está escuchando, porque seguro que he escuchado que en la Kabbalah, que hay que tener lo espiritual en la familia y todo, y todo, y todo eso. Sí, eso está muy bien. Yo estoy hablando aquí de un nivel espiritual tal que no es la persona común. Vuelvo a decir, y les voy a poner el ejemplo perfecto en Rabí Sagluria. El rabino Isaac Luria era cabalista. Muy bien, fue un gran rabino, pero ¿cómo logró ese nivel espiritual? Eventualmente, él hizo justamente lo que estoy contando. Rabí Isaac Luria pasaba 6 días a la semana, él vivía, cuando vivía en Egipto, él se crió en Egipto, y pasaba 6 días a la semana, ya casado con su familia, él pasaba 6 días a la semana separado de la familia, vivía en una isla a las orillas del río Nilo
y regresaba solo una vez a la semana a ver a su esposa y a pasar Shabbat con su familia. Solamente regresaba en Shabbat. El resto de los días de la semana se iba solo, se construyó una pequeña cabaña a orillas del río Nilo en una isla que hay, de las muchas islitas que puede haber, y allí él pasaba todos sus días en meditación, estudiando el Zohar, estudiando los libros de la Kabbalah y en estados espirituales muy, muy avanzados, sin distracción ninguna. Ahora, ojo, tampoco tenía, estaba en un nivel tan grande que no tiene preocupación por ni siquiera alimentarse, ni siquiera por la vestimenta, ni por nada. El místico está en un estado espiritual tal que se conforma con lo mínimo. Aparte, la persona entra a un grado espiritual tan elevado que tampoco necesita comer alimentos físicos, alimentos como normal, sino que entra a un estado tal que está siendo sostenido todo el tiempo espiritualmente. Entonces, él solamente regresaba una vez a la semana a ver a su esposa para pasar Shabbat y luego se iba. Todo el tiempo estudiar Zohar, Zohar, Torah, Kabbalah, de un nivel muy, muy avanzado. Ahora, no todo el mundo es Rabbi Gloria. Así que la persona que está escuchando me dice, yo estoy a ese nivel de que, bueno, ya puedo apartarme, me voy a ir solo y que eso es lo que me hace falta a mí porque yo quiero meditar y que la familia no me deja y que los amigos me llaman por teléfono. Ese no es el nivel que estamos hablando aquí. Ese no es el nivel que estamos hablando aquí porque no todo el mundo es Rabbi Gloria. No todo el mundo ha dejado un impacto por los últimos 500 años que todo el mundo considera la cábala de Rabbi Gloria la cábala del más alto nivel, por ejemplo. Ahora, hay un nivel espiritual también que tiene su esposa. Ojo, estamos hablando acá que hay así almas de un grado muy, muy grande. Yo personalmente conozco almas así de ese nivel muy grande dentro de la comunidad judía, mujeres que están de ese grado espiritual y pueden aceptar también que su esposo se dedique a ese estudio de la Torá, de la Kabbalah, mientras ella también se dedica, porque viven de manera simple, humilde, sin preocupación de nada material, todo dedicado a la espiritualidad. No todo el mundo está a ese grado espiritual. Pero sepa usted que en un nivel muy avanzado, tal y como les citaba al principio, las palabras de esta gran figura espiritual, justamente a un nivel muy, muy avanzado, la persona se retrae, se aparta del mundo, de todo, y de la familia, de las amistades, de todo, para pasar la mayoría del tiempo posible estudiando los textos sagrados, conectando con la fuente del conocimiento y recibiendo enseñanzas para luego darlas a conocer, etcétera. Esto lo puedo traer, por ejemplo, en otro ejemplo, citando lo que hacía Rabbi Yaakov Abu Hatzera y otros grandes cabalistas. Rabbi Yaakov Abu Hatzera, que fue uno de los grandes cabalistas del norte de África, en Marruecos, en una ocasión practicó lo que se llama como un retiro, no sé cómo decirle en español, pero voy a decirle retiro, una especie de retiro espiritual, donde es una técnica de cábala muy avanzada, donde la persona puede estar eh, días, semanas, meses o años separado de todo el mundo, de su familia, de su mujer, de sus hijos, de todo el mundo. Y Rabbi Yaakov hizo este retiro espiritual, fue en su propia casa, tenía un cuarto preparado específicamente para esto, y ahí estuvo meditando por 7 años, 7 años continuos, sin ver a su mujer, sin ver a sus hijos, sin ver a familiares, sin ver a nadie. 7 años continuos. Estaba casado con mujeres, etcétera. Ahora, ¿qué nivel espiritual tendría su esposa también que puede soportar esto? Porque no todo el mundo soporta este nivel espiritual. Ahora, son niveles espirituales de una magnitud tan grande que son incomprensibles para la gente común. 7 años. Y a los 7 años salió de ese retiro espiritual con un nivel como los malajim, dicen los textos. No hablaba con nadie, no veía a nadie, no conversaba con nadie. 7 años en total, soledad de estudio, de conexión, de meditación. Solamente le pasaban un poquito de comida
cada cierto tiempo por debajo de la puerta, eso es todo. Entonces, estamos hablando aquí de un nivel muy avanzado. Ahora, la diferencia está entre, por ejemplo, estas prácticas que la persona sí se aparta de todo, pero luego regresa a la comunidad, porque Rabbi Zaghloul eventualmente no es que solamente regresaba en Shabbat, es que eventualmente él se integra a la comunidad, porque incluso él regresa y se une de Egipto, va para Safed, en Israel, en la Galilea, y allí tiene su comunidad, tiene sus discípulos, etcétera. Entonces ya no estaba más en ese tipo de retiros espirituales, estaba ya integrado a la comunidad judía, digamos que en el día a día, vamos a llamarlo así. Y Rabbi Yaakov igual, después de esos 7 años, él vuelve igual a su familia, a sus hijos, a su comunidad, a atender a las necesidades de la gente que venía a verlo. Entonces lo que estamos viendo acá es que, por ejemplo, no es el modelo que siguen los monjes, que se van y ya se apartan del mundo totalmente. Que bueno, para ellos está bien, ese es el método que ellos siguen. Nosotros es diferente, pero aún así sí existe ese grado de separación de todo, porque nadie puede alcanzar, aquí hay un secreto muy grande, nadie alcanza realmente un grado espiritual de lo más avanzado estando en compañía de personas, porque eventualmente la santidad, la Kedushá tiene que separarse completamente de todo, si no, no se alcanza un grado de estos que de los que hablamos, que es ya algo de otro mundo. Ya esa persona usted lo ve, pero no es un ser humano como usted, o como yo y como usted, no. Usted está viendo un cuerpo, pero ahí hay un ser, un alma de una magnitud tal que esa conciencia ya no pertenece a este mundo. Y por eso es que la gente que escucha estas cosas se horrorizan, porque no están preparados para este nivel espiritual. Y esto es solamente estoy contando una pincelada de cosas todavía mucho más profundas. Estos grados espirituales no son para todo el mundo, no todo el mundo está a este nivel espiritual. Y hay quien intenta estas cosas y lo que sale es loco, o que lo que viene es problema con la esposa, con la familia, claro, porque es que para un grado como esto, no es solamente la persona, es que también los familiares tienen que tener este grado, tienen que ver la mayoría de la familia tener de inclinación mística también, como es la familia Bojatzera, por ejemplo, o la familia de Rabbi Zaghloul, que era de un grado espiritual también muy, muy elevado. La misma religión, la misma comunidad, la misma inclinación, un mismo objetivo, una misma búsqueda espiritual. Entonces, corroborando esas palabras, les decía, el buscador muy, muy avanzado se aparta de todo. ¿Sí? Eventualmente regresa, pero les decía, no todo el mundo está a ese nivel. Pero sí es cierto que en un grado avanzado, la familia y amistades son distracciones. Ahora, no todo el mundo está dispuesto a pagar este precio, les decía, y no todo el mundo comprende esto. Un grado